since I spoke to you. And I know that there's no... Muy buenas tardes, Facultad de Derecho, muy buenas tardes, Universidad Nacional Autónoma de México, muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy tenemos un episodio muy interesante con el doctor Bernardo Bolaños Guerra, donde vamos a platicar sobre uno de sus textos que, gracias al apoyo del doctor Rodolfo Vázquez, Normas, Razones y Derechos, nos otorgó este libro para comentarlo y hemos tenido entrevistas bastante interesantes, y el día de hoy pues vamos a tener la oportunidad de hablar un poquito sobre la relación entre ética normativa y epistemología jurídica de aquí de nuestro invitado, el doctor Bernardo Bolaños. Para realizar este episodio nos encontramos Mauricio Siliceo, Bernardo Bolaños e Iván Areche. En primera instancia, doctor, me gustaría dar una pequeña semblanza de su currículum para adentrar un poquito después a la discusión sobre este interesante texto. Pues bueno, él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Historia y Filosofía de la Ciencia y doctor en Filosofía en la Universidad de París. ¿No? Él actualmente es miembro del Consejo de Redacción de Isonomía, revista de Teoría y Filosofía del Derecho, y pues tiene una gran gama de investigaciones. Sus áreas de investigación son filosofía del derecho, filosofía de las ciencias, teoría de la decisión y filosofía de la probabilidad y epistemología francesa, que es un poquito también de lo que vamos a platicar el día de hoy sobre teoría de decisión y filosofía de la probabilidad. Y pues, doctor Bernardo Bolaños, usted sea bienvenido aquí a Procrastinando. Gracias. Doctor, pues yo a mí me gustaría empezar esta pequeña entrevista. ¿Cómo surge esta inquietud de realizar este ensayo de la relación entre ética normativa y epistemología jurídica? Pues miren, Rodolfo Vázquez, que es un gran impulsor de la filosofía del derecho en México, alguien que además de escribir y enseñar filosofía del derecho, ha promovido mucho la publicación de autores mexicanos, de profesores, y bueno, a mí me ha apoyado desde que era, como ustedes, estudiante en la Facultad de Derecho de la UNAM. Él me dijo que iba a coordinar una nueva antología, una selección de textos de filósofos del derecho, y me pidió un texto, y yo pensé que la relación entre los hechos y la moral, la ética, era algo poco explorado y de mucha importancia. Así por esa razón, y también por la presencia en México en esos momentos de un profesor llamado Larry Laudan, que estaba publicando mucho y con quien yo tenía interés de dialogar, incluso polemizar, me hizo escoger este tema. Mauricio. Ahora, doctor, pues creo que un tema muy importante en la formación de los abogados es esto precisamente que no se toca como debería tocarse en las escuelas, que es la epistemología jurídica. ¿Esto qué importancia tiene en el conocimiento, en el desarrollo de un abogado? Pues dentro de la rama de la filosofía, la epistemología se encarga del conocimiento, de analizar cuándo tenemos creencias que no son meras ideas, sino que son verdadero conocimiento. Y el derecho también supone conocimiento, porque no nos vamos simplemente con prácticas o solo con redes de amigos, no existe conocimiento jurídico. El conocer el Código Civil hay conocimiento, como también una serie de prácticas en los tribunales, y sobre todo cuando hablamos de las pruebas es la parte que se acerca más a las ciencias, cuando un abogado tiene que probar la culpabilidad de alguien en un homicidio o la existencia de un fraude, tiene que recurrir pues a pruebas, y esto es muy semejante a lo que pasa con los físicos, con los químicos, etcétera, etcétera, con una gran cantidad de ciencias empíricas. Entonces, aunque el derecho no necesariamente sea una ciencia y hay una discusión, pero sí tiene una relación muy importante con la teoría de la prueba, de las pruebas, y la epistemología jurídica pues es el área que se encarga de ese tipo de estudios. Por lo menos así la han usado esa noción autores como el que yo mencionaba. Larry Laudan decía, porque ahora no está en México y está haciendo cosas de filosofía de la ciencia, pero él decía: yo hago epistemología jurídica, y las cosas que hacía era hablar de niveles de prueba, estándares de la prueba, sistemas probatorios, etc.
Algo que me parece muy interesante de este texto, las relaciones entre la ética normativa y la epistemología jurídica, es que usted nos da un gran marco de historia y también del proceso de cómo se han desarrollado muchas de las teorías contemporáneas, con Ferrajoli, un poquito con Rawls, después va a hablar un poquito de la epistemología utilitarista. ¿Nos podría ir contando cómo se fue desarrollando esta idea de primero empezar a mostrar cuáles eran los contenidos de cada una, porque las conclusiones son bastante interesantes, que eso es lo que llega junto con Laura Nausted a discutir con unas conclusiones? Sí. Bueno, la idea es que en derecho, a diferencia de las ciencias, yo estaba diciéndoles que las pruebas existen en las ciencias y existen en el derecho. La diferencia es que el derecho está invadido, penetrado de decisiones normativas. La validez de las normas impacta también cuando hablamos de pruebas. Hay pruebas válidas y pruebas inválidas, pruebas lícitas y pruebas ilícitas. Y por lo tanto, la epistemología jurídica no está alejada de discusiones normativas, discusiones acerca de la validez de las pruebas y finalmente también de teorías acerca de las pruebas correctas e incorrectas, de las pruebas morales e inmorales. Hay de pronto sistemas jurídicos que aceptan la confesión a partir de presiones muy fuertes, incluso la tortura, y otros dicen esto es inmoral. Entonces hay una conexión de los sistemas jurídicos con la epistemología y por otro lado con la ética. Cuando la ética es una disciplina académica y discute qué tipo de cosas están bien y mal, hablamos de ética normativa, porque de otro modo hablaríamos de ética aplicada, de moral aplicada, por ejemplo la moral de los chinos, confucianos, o la moral de los caballeresca, de los europeos de la Edad Media, pero no, aquí se trata de teorías en ética, y básicamente hay unas cuantas que son fundamentales, como son el deontologismo, al que asociamos a Kant y a John Rawls, la ética utilitarista, con autores como John Stuart Mill y Bentham, Jeremy Bentham, y el contractualismo, algunas otras, pero estas grandes teorías también afectan la epistemología jurídica porque hay utilitaristas que dicen toda prueba es buena porque se trata de maximizar el conocimiento, y hay deontologistas que dicen no, hay pruebas prohibidas y no se trata de probar a cualquier precio, ¿no? O sea, torturando a alguien, no, y etcétera. Hay matices, pero básicamente el artículo empieza diciendo no podemos hablar solo de epistemología jurídica y ni siquiera de lógica jurídica, y ahí entra Ferrajoli. Claro. Ferrajoli es un autor interesantísimo porque fue un juez, un magistrado en Italia, y es un gran lógico. Claro. Pero se nos olvida a veces, o a quien lo lee y lo admira, se les olvida que su sistema lógico no es neutro, ética, y no, está asociado a varias premisas normativas y morales y éticas. Y eso es muy interesante saberlo, porque si uno no lo sabe, simplemente cree que esa es la lógica jurídica y la única lógica jurídica, y no es así, ¿no? El garantismo de Ferrajoli está asociado a una lógica deductiva, pero es una posición, yo digo, deontologista, es decir, kantiana, aunque él lo niega, él dice que no, pero yo creo que es un deontologista. Precisamente en este sentido de la epistemología de estas corrientes que se encuentran, como es la corriente utilitarista, usted menciona un postulado que lo reducen las siglas en inglés BART, que es Beyond a Reasonable Doubt, que sería más allá de una duda razonable. Este sería un argumento que pues tenemos nosotros como abogados y como en pleno ejercicio de la jurisprudencia tendríamos que ejercer, ¿no? Sin embargo, muchas veces pues no es así. En las facultades, en las escuelas, no se nos enseña pues ese resquicio, ¿no?, de certeza para efectivamente fallar o no en contra de una persona, ¿no? Creo que también sería de rescatar este postulado que usted menciona. Pues por un lado valdría la pena rescatarlo, pero por otro lado hay muchas críticas a él. Entonces Larry Laudan dice es inservible, hay que tirarlo a la basura porque qué es una duda razonable no está nada claro. Y él que es americano, es estadounidense,
siendo que allá es un principio fundamental y en el derecho inglés también, él mismo dice, no funciona. Yo creo, aunque sea mexicano y aquí no se use tanto, que sí funciona y que hay que entenderlo no en el sentido en el que lo entendería un físico, como es Larry Ladder de origen. Él, antes de hacer filosofía del derecho, fue un gran filósofo de la ciencia, pero creo que empezó en la física. Y cuando uno dice, más allá de la duda razonable, yo entiendo que a un físico le parezca muy raro, pero en el derecho hay razones para hablar de una manera tan vaga, y es que yo siento que los jurados o el juez, en el caso de algunos los sistemas donde no hay jurados, el juez debe confiar en sus intuiciones y en sus dudas, y cuando él tiene una duda razonable, absolver, y que hay que aprender, o sea, sí es importante que en las facultades de derecho se aprenda a modular, a calibrar las creencias, y hay técnicas para eso, existen disciplinas muy importantes que nos permitirían comprender qué significa una duda razonable, una certeza moral, un grado de prueba, y habría que trabajar en ello. Yo creo que ese principio es muy importante y yo trato de defenderlo en el artículo contra sus críticos, ¿no? Que es bueno mucho usted lo que menciona, ¿no? Que a veces tachan de este tipo de teorías como las teorías irracionalistas, ¿no? En un sentido de la decisión es completamente subjetiva, y aún así que se delimiten la objetividad de ciertas pruebas, pues queda la discrecionalidad del juez, que ese es uno de los grandes problemas que a mí me gusta y que me llama mucho la atención de este ensayo, mencionar esta contraposición que después de establecer los mínimos o los estándares de prueba, va a existir aún así la determinación del juez con esos principios que usted menciona que van a ser la ética, ¿no? Bajo qué principios subjetivos va a determinar que las pruebas son verificables o aceptables en ciertos contextos. Sí, es lo que tú dices, es decir, existen relaciones complejas, no hay que confundir al derecho con la moral, eso no es lo que trato de decir evidentemente, y cuando uno empieza en la Facultad de Derecho, los cursos de teoría del derecho, distinguiendo las normas jurídicas de las normas morales, es muy importante. También hay que distinguir las pruebas de las normas, no se trata de confundirlos, pero una vez que uno los tiene muy claros, qué son unos y otros, hay que estudiar sus relaciones, y eso es complejo, pero hay que hacerlo, es fundamental hacerlo, y entonces fue uno de los objetivos del artículo, ver cómo, porque tú decías, la crítica es hacia el irracionalismo, hacia el subjetivismo, y lo que hay que decirles a las personas que quieren tirar muchas de nuestras prácticas, de nuestra disciplina, es, una cosa es ser subjetivo y otra cosa es ser personalista. Obviamente un juez es una persona y sus decisiones son personales y personalistas, y existe una manera de decidir de acuerdo con las creencias personales. Son subjetivas, sí, pero no en el sentido de arbitrarias. Por eso muchos prefieren hablar de la probabilidad que usa el juez cuando decide, de una probabilidad personalista, más que subjetivista, para que no se confunda con caprichosa, arbitraria. La prueba de que no es completamente caprichosa y arbitraria es que, bueno, hay varios argumentos para defender que existe la decisión racional, que no está basada en estadísticas, y sin embargo es racional. Uno de los argumentos es que, por ejemplo, así votamos, así decidimos en la democracia, cada quien va y al momento de votar decide de acuerdo con sus criterios personales, y simplemente se suman las decisiones personales, pero la democracia funciona a partir de decisiones personales. Los jurados son lo mismo, solo que en un pequeño grupo de personas que suma sus decisiones. Y un gran filósofo y científico de la Ilustración, Condorcet, probó que entre más miembros existen en un colectivo, es decir, ya sea una población que vota o ya sea un jurado que vota, más racional es la decisión, porque se acumula la probabilidad de acertar. O sea, si alguien se equivoca en un juicio, pero hay más de un
Por ejemplo, si se trata de un tribunal colegiado de circuito y hay 3 jueces, la decisión es más confiable que si hay un juez, un magistrado. Entonces no importa necesariamente que la decisión provenga de creencias personales, porque además existen diferentes perspectivas personales. Habrá, por ejemplo, una mujer en el tribunal colegiado que tenga una perspectiva, habrá quizá un negro, un judío, un indígena, y eso da a la decisión una racionalidad con un matiz diferente, con un color diferente. Y Condorcet decía, todos esos matices se suman y hacen que el resultado sea más racional entre más personas participen. Otro argumento para decir que no es lo mismo subjetivo o personal que arbitrario es que existen reglas de admisión de las pruebas. Ahí es donde entran las grandes teorías éticas ya transformadas en leyes, ¿no? Por ejemplo, cuando existen pruebas prohibidas o cuando existen todo lo que conforma el rule of law, ellas normalmente son en beneficio del acusado, por lo menos en derecho penal. Por lo tanto, lo caprichoso solo puede ser en beneficio del acusado. En perjuicio hay muchos candados, y entonces cuando una decisión es arbitraria, es caprichosa, en perjuicio del acusado, un buen sistema de derecho puede atajarla, pararla, mientras que cuando una decisión es caprichosa, subjetiva, en beneficio del acusado, es menos grave. No debería de ser, pero es menos grave. Entonces, todas estas sutilezas hay que estudiarlas antes de decir que el derecho es completamente arbitrario, caprichoso, subjetivo, ¿no? Partiendo de este teorema de Condorcet que usted menciona, creo que también pues parte mucho de la idea del jurado, ¿no? De este sistema del common law, que pues los juicios son llevados también a decisión por un jurado. Esto sería como aceptar que precisamente existe esa incertidumbre dentro del derecho y que por lo tanto se allegan de más personas, y en el mismo sentido sería como que un sistema codificado de plano se deslinda de la incertidumbre que pudiera existir. Sí, hay algo de eso, de la oposición entre sistemas, tradiciones codificatorias y tradiciones de derecho más oral. Pero por ejemplo Francia, de donde es Condorcet, es la cuna del Código Napoleón, y también hay jurados. Entonces no son oposiciones totalmente tajantes, pero sí tienes razón en que el ideal de los codificadores era excluir toda decisión individual, subjetiva, y que la ley mande. Decía Robespierre que el juez es y debe ser solamente la boca de la ley. O sea, el juez solo debe hablar para decir lo que la ley quiera. El juez no debe meter su cuchara, pensaba Robespierre, Sí, claro. antes de, contemporáneo de Condorcet. Condorcet, que era, yo creo que alguien más preparado, un intelectual y sobre todo un científico, sabía que esto era imposible. O sea, no existe un código que hable por sí mismo, y los jueces no pueden ser máquinas de la ley, no pueden ser solo bocas de la ley. Por lo tanto, es totalmente ilusorio el proyecto de un juez autómata, y ese proyecto estaba también en Kant. Para Kant debía haber certeza en las decisiones, y eso es imposible. Entonces tenemos por un lado los codificadores y los que buscan un juez máquina y que además sea infalible, y en el otro extremo tenemos los que dicen no existe eso, y más bien hay que hacer una especie de mercadeo en las decisiones, y que las decisiones sean las más benéficas para la sociedad, pero no son ni científicas, ni objetivas, ni nada. Y este otro extremo tampoco es aceptable, porque por ejemplo, en ese caso, si cada vez que hay una revuelta popular, buscaremos un chivo expiatorio, y entonces le pondríamos la pena máxima a ese chivo expiatorio, y eso reduciría la violencia, aplacaría las masas. En medio de esas dos posiciones está la de Condorcet, la de Amartya Sen también, que dicen es muy importante
no aspirar tan alto en las instituciones que creemos instituciones que ni siquiera sirvan. Eso dice Amartya Sen. Y Condorcet también lo dice, será inevitable que condenemos a algunos inocentes. O sea, eso hay que hacerse a la idea porque te lo puede probar matemáticamente. Es decir, si diario hay tantos cientos de sentencias y si el grado de error máximo mínimo que se puede alcanzar es de 0.99, pues después de 100 juicios habrá por lo menos un inocente que irá a prisión. Es muy valeroso, muy valiente aceptar la verdad y mejor tratar de mejorar esa situación y no como Kant y Robespierre decir, no, el derecho es una máquina perfecta y eso no ocurre. Sí ocurre, y nuestras cárceles están llenas. No están llenas, tal vez, no, depende, hay discusiones, pero hay inocentes en prisión, eso no hay absolutamente ninguna duda. Algo que me parece interesante que menciona también en su texto sobre Condorcet es esta relación entre el acusado y los jueces, ¿no? Que en el enunciado me parece interesante en un campo también, en un campo de sociología, ¿no? Que debían pertenecer a la misma condición social, ¿no? O sea, como un juez iba a determinar en determinar que si era culpable o no un sujeto A que no fuera de su misma condición social. Me parece interesante porque en lo mismo que usted mencionaba, en este grado de la certeza, que se trata de dar certeza jurídica dentro de un sistema de normas, este elemento de la ideología y también de la condición social son influyentes de las determinaciones judiciales. Sí, una vez que aceptas el paradigma personalista contra Laurent, contra Kant, contra Robespierre y otros, una vez que lo aceptas, también tienes que aceptar que la ideología está dentro. Y por eso es bueno aceptarlo. Por eso Condorcet decía, como son decisiones personales, ahora hay que acotarlas. Y entonces hacía un buen diseño institucional, porque decía, jurados grandes, abolición de la pena de muerte, porque si no vamos a acabar ejecutando a algún inocente, no hay duda. Y lo que tú dices, no puede ser que nobles sean juzgados por sus sirvientes, porque habrá venganza, ni viceversa. Dice él, me ha tocado a mí personalmente ver gente que dice, condenémoslo y vámonos a cenar, ¿no? O sea, la guillotina porque ya tengo hambre. Esas son las frases de Condorcet, de eso lo presenció alguien que dijo eso. Claro, era un burgués, o un aristócrata, y seguramente la persona que estaba siendo juzgada era una persona pobre. Eso es muy importante. Quién sabe si lo pudiéramos introducir en nuestras leyes en el siglo XXI, pero una vez que admitimos que las decisiones jurídicas son personales, subjetivas y falibles, no infalibles, y que son falibles, que nos podemos equivocar, entonces hay que pensar en ese tipo de medidas. Sería muy bueno. Y de hecho está ocurriendo en Estados Unidos, por ejemplo, en estudios actuales de epistemología jurídica, se muestra que cuando en un tribunal colegiado hay puros republicanos, jueces con ideología republicana, es más fácil que no debatan y al primer acusado con el que están en contra le pasan encima inmediatamente. Se llama efecto de panel. Cuando solo hay dos republicanos y un demócrata, aunque sea minoría, ya los republicanos como que debaten, la piensan dos veces antes de simplemente hacer lo que quieran, y viceversa. Si hay tres republicanos, tres demócratas, a veces pueden actuar de manera muy sectaria, muy ideologizada. Lo mismo pasa si hay tres mujeres, lo mismo pasa si hay tres hombres. Cuando hay, las mujeres, por ejemplo, son más proclives a condenar a un acusado por delitos sexuales que un hombre. ¿Por qué? Pues hay menos hombres que sean violados, ¿no? Por lo tanto, eso no está mal, está muy bien que las mujeres juzguen a los acusados de crímenes sexuales, pero está bien que haya una minoría, por lo menos, que haya hombres ahí, y que seamos conscientes de que existen esos problemas. Lo mismo ocurre, se ha probado en Estados Unidos con los afroamericanos. Los afroamericanos no es que favorezcan a otros negros, pero sí favorecen las libertades civiles. Si hay alguien que es discriminado, si hay alguien que se le impidió votar, traen esa memoria histórica
Y es más probable que un juez negro favorezca a alguien que está pidiendo su posibilidad de votar o que no sea excluido de las listas nominales, etc. Por lo tanto, pues esa es la realidad de la decisión jurídica. Está inmersa en las características personales del juez, para bien y para mal. Regresando un poquito también al aspecto teórico de la epistemología, ¿en qué corrientes podríamos dividirla? Porque usted menciona en su artículo que hay epistemología holística, epistemología empírica, el deontologismo. ¿Cuáles serían las corrientes y qué autores podremos encontrar en cada corriente? Mira, en eso yo creo que tuve que ser un poco libre al usar los adjetivos, porque no es un tema muy desarrollado. Es decir, actualmente hay estas investigaciones que les estoy contando, pero ponerles un adjetivo y decir, tú eres un epistemólogo utilitarista y tú eres es algo que introduzco en el artículo porque ya estoy hablando de relaciones entre... O sea, el utilitarismo es una teoría ética y la epistemología es otro ámbito de la filosofía, pero como yo creo que en el derecho en particular se tocan, por eso hablo de epistemología utilitarista. En ese caso cito a Laudan. ¿Por qué Laudan? Porque Laudan lo que dice es, tenemos que ver por el bienestar de la sociedad, no tanto por el respeto de unos principios supremos, abstractos. ¿Y por qué es utilitarista? Porque los utilitaristas desde siempre han estado preocupados por el bien del mayor número y las consecuencias, y desconfían mucho de principios abstractos. El gran padre del utilitarismo, Jeremy Bentham, decía, los derechos humanos son una tontería en zancos. Y lo mismo un poco insinúa a veces Larry Laudan. Dice, el derecho a guardar silencio pues es un absurdo, porque es una manera de que se protejan los culpables. Entonces, por un lado está la epistemología utilitarista, y creo que el gran autor, no solo en México, sino mundial, es Larry Laudan. Aunque como yo no soy epistemólogo utilitarista, no creo que él tenga razón, creo que se equivoca. Entonces creo que su posición es muy original y también por eso es el mejor representante actual, quizá, de esa corriente, porque no todo el mundo sostiene eso y yo creo que no tenemos que sostenerlo. Es decir, tenemos que conservar los principios del rule of law, del debido proceso, aunque a veces vayan contra el conocimiento jurídico. O sea, a veces un juez te dirá, no puedes levantar el secreto fiscal o el secreto bancario, y entonces el conocimiento jurídico se bloquea. Sí, pero a veces hay buenas razones para que un juez diga eso. Epistemología holista es algo que yo usé ese adjetivo para reunir a varios autores ahí. Uno, Ronald Dworkin, porque Ronald Dworkin dice, es importante la integridad, y se refiere a la integridad del sistema jurídico, es decir, un juez que vaya más allá de un silogismo del tipo, él es un indígena, los indígenas son discriminados, por lo tanto lo libero, o viceversa, un silogismo que diga, es muy probable que él sea el culpable, en fin, lo condeno. Él diría, hay que ver la tradición constitucional y jurídica de un país y tomar en cuenta varios ángulos. Y lo mismo dicen algunos lógicos muy sofisticados de un área llamada la inteligencia artificial o la lógica filosófica, pero autores que dicen, es peligroso usar una premisa más otra premisa para una conclusión e ignorar las otras premisas. Si tenemos un conjunto de premisas en conflicto, no puedes tomar unas como premisas y otras no, porque entonces es una trampa, ¿no? Y en el derecho hay premisas en conflicto, por lo tanto hay que hacer un intento de revisar la mayor cantidad de premisas. Eso se llama, es una lógica
no monotónica, lógicas derrotables, son cosas muy técnicas, pero el mensaje que es muy, no sé si sencillo, pero por lo menos muy directo, y es, en vez de una epistemología local, en la decisión jurídica debe aspirar a la integrity de Dworkin o al mayor número de premisas, como en estas lógicas alternativas, y a eso le llamé holista, para que sea claramente comprendido, ¿no? Quizá más adelante habría que oponer entonces no tanto la epistemología empirista, la epistemología holista, sino más bien la epistemología localista, a una epistemología más holista. Y los empiristas se oponen los utilitaristas a los deontologistas. Las etiquetas siempre son tramposas, pero sirven para explicar. ¿Sí me entienden? Sí. Sirven para transmitir una idea. Después hay que desconfiar un poco. Quizá no es la mejor etiqueta, incluso para Laudan, incluso para Dworkin, pero no importa, es una etiqueta, ¿no? Que sirve en un artículo, y más adelante alguien puede decir, bueno, te voy a mejorar esas etiquetas. Pero básicamente hablo de esas dos epistemologías, una utilitarista y otra que llamo ahí holista. Algo que sería, bueno, esta duda me surge a partir también de su texto, que es el grado de cientificidad de las pruebas, ¿no? Hoy en día, que hoy vivimos una etapa donde tanto la física como muchas de las ciencias duras se están replanteando muchas cosas ante los principios de la relatividad. ¿Cómo poder darle certidumbre a estos estándares de prueba, que a veces el grado de cientificidad cada vez es menor y cada vez las pruebas tienden a ser relativas? Pues depende en qué áreas, porque tú tienes razón, hablas de la física y dices, está ahí la relatividad, o quizá la física cuántica, que tiene cosas muy raras, pero hay otros ámbitos de la ciencia en donde se gana cada vez más en certeza, y una muy conectada con el derecho es la biotecnología, la genética, perdón. Es posible, yo creo que el modelo de Laudan y de Robespierre y de Kant solo tiene esperanzas si algún día hay una compenetración total de los jueces con los laboratorios genéticos, y donde la mayoría de los casos se van a resolver usando pruebas muy sofisticadas de laboratorio. Ahí sí creo que puede haber un cambio de paradigma, entonces él tendrá razón y yo reconoceré mi derrota, y qué bueno si es así, qué bueno si eso lleva a que haya menos inocentes en prisión y más culpables en prisión. No es totalmente infalible las pruebas de DNA, porque puede haber un judicial corrupto que cambia las muestras, puede haber alguien que las contamina, hay muchos casos, pero es verdad que con la práctica podría llegar a tener mucho más rigor la prueba jurídica. Por lo pronto no estamos ahí, y por lo tanto hay que estar en el paradigma personalista, en el que lo que tenemos que tener es jueces cultos, jueces entrenados en epistemología. O sea, es una gran deficiencia en la Facultad de Derecho, no solo de la UNAM, sino en el mundo. Yo en mi tiempo nunca estudié una buena clase de teoría de la prueba que me enseñara qué significa que algo está probado, más allá de lo que diga el Código de Procedimientos Penales, un poco más allá, porque hay veces no todo está en los códigos. Eso es algo absolutamente fundamental. Es muy importante que empezar a pensar en eso, porque además no es complicado. Una vez que se hace, por ejemplo, un ámbito en donde se ha hecho con mucho éxito es en la medicina. Hay algunos programitas muy eficientes que una vez que se ve que son buenos, por ejemplo, para detectar apendicitis, si se ubica un estudiante de medicina que es malo en el diagnóstico de la apendicitis, lo pones a jugar con ese programita y aquí entiende y dice claro, y aprende a diagnosticar. Lo mismo se podría hacer en el derecho. Alguien que sea muy malo para determinar si esta persona es probablemente homicida o no, porque tiene muy revueltas las probabilidades. En vez de enseñarle matemáticas, lo que hay que enseñarle es a calibrar sus ideas.
y sí se puede, pero es una revolución en la enseñanza del derecho. Habría que introducir nuevas materias que se llamen epistemología jurídica, con nuevos profesores que hayan leído a estos autores. No solo a Laudan, está ahí Posner, porque es un gran divulgador, y después hay por ahí algunos artículos que se podrían estudiar y aprenderíamos eso. Me parece interesante otro de los puntos sobre hablar de absolutos dentro del derecho y también dentro de las pruebas, ¿no? Las pruebas a veces no son absolutas y son relativas. Mencionando un poco del enunciado que usted hace de Bentham, ¿no? que se le hace absurdo hablar que los derechos humanos son absolutos. Pero en este aspecto, nosotros en esa tradición que tenemos romanista, donde pensamos que el derecho es absoluto, donde todavía seguimos acarreando esta forma continua de toma de decisión absoluta, que lo que no dice la norma y no lo contempla no hay por qué pensarlo, sino solamente aplicar la norma. Y me parece interesante esto porque aceptar una teoría personalista habla de que es falible las decisiones de los jueces, y hoy en día me parece interesante cómo vamos a llegar a eso, a trabajar bajo los principios y no sobre las reglas que hoy tenemos. ¿Cuál sería su propuesta para trabajar ahora en principios, como usted lo menciona, y no trabajar en estas reglas tan duras y tan absolutas? Pues habría que ponerse a estudiar, porque cuando decimos que el sistema romanista es la idea que se tiene, y efectivamente hoy se tiende a eso, pero no es por culpa de los romanos, es por culpa de los codificadores, siglo XVII, XVIII. Los romanos tenían otras nociones, excepto en un periodo del imperio, donde justo era el imperio, no era una república mucho más libre, pero ellos tenían la noción de jurisprudencia, que tiene que ver con la prudencia del derecho, y la prudencia es un tipo de inteligencia falible. Es como cuando decimos un hombre prudente no es un matemático. Un hombre prudente es alguien que se va a tientas, que si tiene que firmar una sentencia de muerte la firma con la mano temblando porque sabe que es falible. No es un matemático que diga 2 más 2 son 4 y así es. Y ese es el sentido de prudencia en latín, que viene del griego, donde las nociones de prudencia y de algunas nociones asociadas tienen que ver con la sabiduría práctica, eran muy importantes para juzgar en la asamblea entre los griegos. Entonces, una de las cosas que habría que hacer es entender que esta utopía del derecho absoluto que está en los códigos es del siglo XVII en adelante, y que fue abandonada en muchos países que la iniciaron, y que nunca llegó a otros países donde siguieron con la noción de la prudencia del juez. Eso es por una parte. Entonces, habría que reintroducir buenos cursos, por ejemplo, no solo derecho romano. Aristóteles ya tiene eso clarísimo en la Ética Nicomaquea, en el libro quinto, y el sexto creo que también es sobre prudencia, pero el quinto es sobre justicia, y la justicia para él no es una justicia matemática, tiene que ver con una prudencia, y menos tiene que ver con un código, tiene que ver con la ponderación, claro. Eso es hay una reaparición de este pensamiento antiguo en autores como Robert Alexi, en autores como, todos los que hablan de ponderación. Y por eso Ferrajoli hay que tener mucho cuidado, porque él no habla de ponderación y desconfía y está tan orgulloso de su gran sistema lógico que no reconoce que ahí hay una grave laguna, ¿no? Entonces, gente como Alexi y otros que hablan de principios y de ponderación, en realidad solo están regresando a los clásicos. Entonces habría que leer a los dos, leer un poquito más a los clásicos, no es mucho leer el libro quinto de la Ética Nicomaquea, y luego leer a los grandes autores actuales que hablan sobre principios y ponderación. Obviamente Dworkin empezó esta revolución contra Hart, la noción de principios frente a la de reglas, pero más claramente hoy ya es muy fácil estudiar algunos artículos clásicos de Alexi. Con eso uno tiene claro que la teoría de la decisión en el derecho va por ese lado, no va por el lado de los silogismos perfectos
sacados de un código y en los cuales el juez es una máquina. Eso yo creo que es para tirarlo a la basura ya aquí en todo el mundo, ¿no? También complementando esto, usted menciona que para llegar a un mejor concepto de epistemología, pues tendríamos que entrar al estudio de las emociones humanas, ¿no? Que también es algo muy propio de nuestra disciplina. Pues en este sentido estaríamos hablando que pues las teorías del formalismo, del positivismo, pues han ya sido superadas, ¿no? Que no le entran realmente al estudio de estas cuestiones tan latentes y que de plano las relegan o cercenan del conocimiento, ¿no? Sí, sí, esa parte en filosofía es muy discutida porque ahí no está muy de moda. Es decir, la teoría de los sentimientos morales y las teorías de las emociones fueron muy importantes en autores como Hume, pero hoy es más importante en filosofía Kant. Lo mismo que nos pasa en el derecho, que hay gente que sigue creyendo que Kelsen es Dios, hay gente en la filosofía que cree que Kant es Dios. Entonces es muy difícil hoy encontrar buenos libros, buenas investigaciones sobre los sentimientos morales, pero hay que trabajar en eso porque hay una parte fundamental y tiene que ver con las decisiones. Si nos quedamos en un paradigma personalista, pues entran en juego emociones y entran en juego ideologías entonces hay que comprender cuáles son arbitrarias y en qué circunstancias y cuáles no, y para eso hay que trabajar, desgraciadamente hay que trabajar mucho porque no está tan disponible y a la mano una teoría moral que nos explique claramente esto. Y luego en el área de la psicología están en pañales las ciencias cognitivas. Las ciencias cognitivas es una suma de psicología del desarrollo, inteligencia artificial, lógica filosófica y otras disciplinas que estudian las capacidades cognitivas de los seres humanos, pero no están tan avanzadas. Entonces, pues ni modo, como decía un autor, tendremos que ir construyendo el barco mientras navegamos, porque yo no me regresaría a Kelsen y al formalismo solo porque no hay un libro ya bien preparado para nosotros sobre la teoría moral de los sentimientos, sobre las teorías de los sentimientos morales y de las emociones. Ni modo, aunque no exista, tenemos que ir en otro barco e ir construyendo el barco mientras lo usamos, incluso mientras ejercemos la profesión de abogado o de juez, porque no hay otro remedio. Lo otro creo que es un error. Otro punto que me parece interesante es usted el reconocimiento que hace, ¿no? en una parte de su texto, que posiblemente estas teorías de la decisión pues posiblemente solamente son una parte de uno de los fundamentos más importantes dentro del derecho, que es la argumentación, ¿no? ¿Usted cree que esta teoría personalista que usted trata de defender, contraponiéndolo con Laudán, va a mejorar o nos va a complicar más el asunto en los términos de argumentación? Porque reconocer que las determinaciones son personalistas, que son falibles y todo, va a complicar más el asunto de la argumentación, y más aún basamos bajo principios en un sistema tan tradicionalista que tenemos. Yo no creo que eso complique mucho, porque de todas maneras se hace. O sea, los jueces hoy tienen que decidir, tienen que interpretar y tienen que argumentar. Más bien, si lo hacen mal hoy, pues no lo van a hacer peor cuando uno les pide un esfuerzo. Simplemente se trata de señalar sus errores y decirles, oiga, no es tan fácil. O sea, lo que se trata de usted hacer es una injusticia, porque está aplicando a rajatabla una norma que no tiene que ver, por tales y tales razones, o por ejemplo, no está ponderando. Porque es típico de los jueces decir, me voy por este lado, entonces desarrollo premisas que se encadenen y lleven a una conclusión, y olvidan las otras premisas. Entonces simplemente es denunciar eso y decirle, usted está violando el principio de completud, de una justicia completa, ¿no? Tenemos derecho a una justicia completa, y si omites considerar algunas premisas, eso no es una justicia completa. Entonces denunciar eso no creo que sea revolverlo, no creo que sea, confundirlo. Es simplemente, sí, hacer que vuelva a pensar su decisión y quizá que cambie el sentido de su decisión, pero eso no es eso va en el sentido de la racionalidad.
O sea, si hay una decisión incorrecta y alguien a través de las críticas logra que esa decisión sea revertida o sea pensada 2 veces, no hay ninguna tragedia social. O sea, no se trata... Yo sé que este texto es muy técnico, por ejemplo, y sé que algún juez lo podría decir estoy perdiendo el tiempo, pero quien, como ustedes, estudia, si le gusta la filosofía jurídica, puede traducirlo en algunas críticas muy concretas. Por ejemplo, decirle a algunos ministros de la Corte, ustedes en su resolución no consideraron gran parte de las peticiones, de lo que estaba en la litis. Para eso no tienen que leer un artículo de filosofía jurídica. Más bien el que lo tiene que tener es el crítico, el que está, o el nuevo juez, que llegue un juez que diga, pues va a hacer un esfuerzo de mostrar que aquí no está tan fácil, que no es 2 más 2 son 4, y ese juez pues irá ganando prestigio dentro del sistema. La Suprema Corte avalará sus decisiones y finalmente algún día será ministro, etc. Es por ahí, no se trata de tirar todo nuestro sistema a la basura, eso sería... De hecho ya lo tiró a la basura Fox, es decir, ya ha habido revoluciones tan fuertes que ahora estamos metidos en ellas, que simplemente poner a la gente a ver que en donde hay algunos errores no creo que sea peligroso para el sistema. Ya estamos metidos en la transformación de nuestro sistema hacia un sistema oral, más oral, y ahí tenemos que aprender a argumentar. O sea, no se trata de ese es el camino, de todas maneras es por ahí. Es que creo que coincido en el aspecto de que, bueno, hay que trascender a muchos aspectos, pero hoy en día, desgraciadamente, con muchas de las reformas que usted menciona, desde Vicente Fox hasta el día, lo que único se ha generado es politizar un sistema normativo, un sistema jurídico, y no darle ese grado de certidumbre que nosotros buscamos con estándares de prueba y con esas teorías de la decisión. Al contrario, estas teorías de la decisión son más politizadas, y creo que el juez hoy en día confunde estos términos de los principios políticos y choca, ¿no?, con los principios de estricto derecho o que dan certidumbre jurídica. Sí, tienes razón, y esa es la crítica que siempre ha existido hacia la ponderación. O sea, cuando empezaban a defenderla algunos autores, otros decían, no, qué fácil, es una balanza en la que puedes fácilmente truquear. Sí, entonces la politización, cuando le das más libertad al juez, también puede confundirse y abusar, etc. Pero no creo que un código, que es una hoja de papel, un conjunto de hojas de papel, sea más sabio que un juez, con todo y que sea politizado. O sea, antes había irracionalidad, ahora quizá hay politización. Es peor la irracionalidad que la politización. Es mucho peor que antes te dijeran, la ley es dura, pero es la ley, y usted se va a ir a la cárcel, aunque sea inocente. Eso era peor que un juez que sea medio católico, medio izquierdista, medio priista, medio panista. Yo prefiero eso, jueces que asumen su identidad, a jueces que asumen el absurdo. Y a mí me tocó todavía un sistema en el que muchos jueces asumían el absurdo, decían, la ley es dura, pero es la ley, y no es mi problema, está en la ley. Y aunque la decisión fuese absurda, yo por lo menos creo que no diría eso. Justificaría desde sus valores, ideologías, creencias, hoy. A veces a mí me chocan algunas decisiones de la Corte, pero hay debate, son públicas. Hay gente afuera que las critica. Digamos que eso es mucho, mucho mejor que la opacidad, que el supuesto juez máquina que nunca existió, pero sí existió el absurdo, ¿no? En ese sentido, entonces, estaríamos, no sé, un poco de acuerdo con este ideal de Amartya Sen, de precisamente pues no aspirar a ideales tan altos, ¿no? De la paz mundial o cuestiones así, sino de ir como que en escalón por escalón, ¿no? Sí, porque él critica autores, sí, que echan todo a la basura porque ven algunas injusticias, y tiene razón. O sea, habría gente que dice, por ejemplo, en el lenguaje político, gente que dice, yo no soy reformista porque no quiero un pequeño cambio, quiero cambiar todo. Yo también le tengo miedo a esas decisiones, porque no se trata de
ni de empezar desde cero, ni de hacer experimentos muy peligrosos. No, se trata de mejorar. Entonces, y además mejorar en la realidad, no en los principios. Ahorita estamos mejorando más en los principios que en la realidad. Por ejemplo, los senadores que promovieron junto con Calderón las reformas a derechos humanos recientes, algunos simplemente creyeron que con hacer esas reformas a la Constitución, eso iría a la realidad, y ya estamos viendo muchos problemas en los cuales la Constitución está muy alejada y las decisiones se prestan a politización, a arbitrariedad, pero bueno, son varios problemas, ¿no? Podríamos discutir las últimas reformas, pero básicamente estoy de acuerdo contigo en que hay que, igual que Amartya Sen, decir, lo que importa no son instituciones perfectas, lo que importa es no estar peor en la realidad que con otras instituciones. Pues, doctor Bernardo Bolaños, se nos ha acabado el tiempo, por desgracia. Creo que ha sido muy enriquecedor en muchos aspectos. Creo que su texto, que lo pueden ustedes ubicar aquí enfrente, que es el de Normas, Razones y Derechos, compilador Rodolfo Vázquez, ahí lo encontrarán en el ensayo del doctor Bernardo Bolaños. Les repito el nombre sobre este texto, y no se olviden también de ahí tenemos la segunda revista donde nos pueden encontrar. Y pues les recomendamos estas relaciones que existen entre la epistemología, entre la ética normativa y la epistemología jurídica. Doctor, pues muchísimas gracias. No sé si queda algún comentario extra de la mesa. No, pues simplemente los felicito porque está muy bien difundir por todos los medios posibles, pues no sé, la investigación, además iniciar discusiones, porque esto no solo es presentar este artículo, sino lo hemos discutido, y los felicito. No, pues muchísimas gracias. Y Mauricio, no sé si quede... Pues solamente dejar la dirección de la página del proyecto, que es proyectogradocero.com. Ahí es donde van a encontrar todos nuestros podcasts, las dos revistas que tenemos, y propiamente lo que es este programa, que es procrastinando-medio-derecho blogspot.com y procrastinando.podomatic.com. Ahí lo pueden descargar. Y no se olviden que el 15 de noviembre a las 9 de la mañana en la Facultad de Derecho, en el auditorio Eduardo García Maínez, se presentará el número 2 de la revista. Nos estaremos viendo ahí. Muchísimas gracias.